Ok, ahora sí ya estamos grabando, muchachos. Perdón por los inconvenientes. Ya saben que no falta que esto se quiera o no quiera conectar. Entonces, regresando a esto. eh, este circuito integrado, al igual que los amplificadores operacionales, pues también es muy fácil de usar, es muy confiable, de propósito general. Eh, no cuesta más allá de, supongo yo que como de 15 pesos actualmente, 20, exagerado yo creo. Es relativamente económico. Que más quisiéramos que todo esto fuera gratis, pero pues no se puede, ¿no? Entonces, este integrado puede trabajar con una alimentación que va desde 5 a 18 volts. Con lo que, bueno, va a ser compatible con los circuitos TTL que vamos a revisar en materias próximas, sistemas digitales, así como también, bueno, vamos a poder trabajar en conjunto con amplificadores operacionales. Y principalmente porque, bueno, está formado por dos amplificadores operacionales en su configuración. Vamos a ver dónde está en su configuración, pues comparador. Ya nosotros ya trabajamos con amplificadores operacionales y precisamente con comparadores fue uno de los primeros temas que vimos con este tipo de dispositivos. Ya vimos, bueno, comparador 1, aquí está, comparador 1 y comparador 2. También aquí ya tenemos un juego de 3 resistencias. Como pueden ver, bueno, pues está la resistencia que va a tierra y pues el otro terminal positivo. Y si son observadores, vamos a poder darnos cuenta que aquí tenemos 3 resistencias, pues, del mismo valor. Y les decía que siendo observadores, bueno, pues en realidad aquí tendremos eh, un tercio, lo voy a poner aquí, un tercio. ¿De quién? De BCC. Y en este punto, bueno, sería aquí, aquí, y en este otro punto, pues tendríamos pues 2 tercios de BCC, ¿sí? Ya no me voy a meter en hacer las operaciones. Si quieren pueden hacerlas. Pueden hacer, pues básicamente es, bueno, son dos divisores de voltaje. Si lo quieren ver de esta manera, es como si tuviéramos una resistencia de 10 kilos. Este es las VCC. No se olviden de los ohms. Y aquí otra tierra de 5 kilo ohms. Y entonces pueden obtener aquí el voltaje. Y el otro divisor, bueno, pues es igual una resistencia. Ahora será de 10 kilos aquí. No se olviden de los ohms. Y 5 kilos acá. Y entonces ahora también pueden sacar cuánto voltaje hay aquí, ¿no? Y ahí está. Se van a dar cuenta que en este pues hay un tercio de BCC y en el siguiente pues hay 2 tercios de BCC. Y bueno, nosotros ya habíamos comentado cómo va a funcionar
comparador. Lo voy a poner aquí ya nada más para que lo tengan de recordatorio. Donde si nosotros, bueno, pues recordamos, tenemos entradas inversora y no inversora. Aquí está dibujado al revés, pero no hay ningún problema. Pero ya habíamos comentado que sí, la entrada no inversora es, bueno, lo vamos a poner con simbolitos, mayor que la entrada inversora, el voltaje de salida es igual a, y si la entrada no inversora es menor que la inversora, el voltaje de la salida será igual a. Por ahí me gustaría que participaran alguien que pueda responder para el primero, donde tenemos que si la entrada inversora es, perdón, si la entrada no inversora es mayor que la inversora. Alguien por ahí que nos comente, ya sea en los comentarios, que nos comente en los comentarios. Bueno, que nos escriba ahí en los comentarios cuál sería el resultado de primero y alguien distinto. Que nos diga cuánto sería ahí en la segunda opción. A ver, muchachos, no se queden callados. Participen y comenten. Ya cuando menos para que sepa yo que ahí andan. No sean gachitos, no me dejen hablando solo. Están pensando, bueno. Échale un ojo a los apuntes por ahí que ya tienen. Regrésense al comparador. No, nadie. Nadie. Bueno, abusados, porque si no, luego aparece el lobo y a todos se comerá. Ahí está. Entonces, si la entrada no inversora es mayor que la inversora, el voltaje de la salida será igual a más VCC. ¿Sí? Aguas por ahí, échenle una recordadita. En este caso, bueno, tenemos tierra, no tenemos alimentación negativa como con los circuitos que ya analizamos del comparador. En este caso ahora, si la entrada no inversora, aquí está, es menor que la entrada inversora, pues en este caso VO se irá a tierra o a GND. ¿Sí? Entonces, por ahí mucho ojo, miren, lo bueno que lo estamos anotando aquí para que ustedes lo tengan. Bueno, estamos revisando aquí la parte que ya conocemos, ¿sí? Tenemos otras partes que también ya conocemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, la parte de la descarga. Tenemos un transistor. Obviamente este transistor, pues, lo tenemos que conectar a algún lado. Pero pues básicamente
¿qué va a pasar? Que cuando nosotros tengamos aquí, voy a borrar aquí la esta, ok, que cuando nosotros tengamos, vamos a poner una flechita mejor, ya de veras, que cuando nosotros tengamos una corriente, ahí por 64,000 pelucholares, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una corriente en la base del transistor? Aquí una corriente en la base, ahí es una IV, es una corriente en la base, de lo cual también ya vimos qué va a pasar. Por ahí, a ver, recuerden, por ahí ya vimos dos estados muy básicos del transistor, en los cuales me sirven para que el transistor funcione como un interruptor, como un switch. ¿Cuáles serían esos estados? ¿Por ahí alguien? A ver. ¿Alguien? ¿Alguien que nos comente algo? Sí, estados, cuando nosotros polarizamos el transistor, vimos que podemos utilizarlo como amplificador y como interruptor. ¿Cuáles serían los dos estados para que mi transistor funcione como interruptor? ¿Sería corte y saturación? Corte y saturación, perfectamente bien contestado. Un aplauso para ese muchacho. Ok, corte y saturación, efectivamente. Aquí. ¡Bravo! Me voy a tener que descargar estos sonidos de... A ver si ya funciona. Estos sonidos de fondo para que podamos aplaudir. Ok, vamos a ver. Ya tenemos la cámara funcionando. Un saludo, muchachos. Está muy lento el sistema, pero bueno, o sea, ¿qué más podemos pedir? Sino que con que no nos falle, eso pedimos. Ok, entonces ya por ahí nos comentó que podemos tener los estados de corte y saturación, y aquí es donde precisamente nosotros pues haríamos el interruptor, ¿no? Con este transistor. Esto hay que tenerlo muy en mente, que aquí este transistor para la descarga va a funcionar como un interruptor, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta, el 555 ya está utilizando varias cosas de las que conocemos. Por acá también. Entonces, observen que si voy a tener una corriente a la salida, aquí como la IV, creo que ya se atoró esto, creo que fue la cámara. Ahí está, ya está mejor, porque la cámara atora
les decía que si yo entonces yo tengo una corriente IB en esta línea, está en esta línea, también, bueno, pues está la conexión aquí y está la conexión acá. Es la misma, ¿no? Voy a tener la misma señal que me va a activar la corriente de base, y en este caso, para la etapa de potencia en la salida, etapa de potencia entre comillas, yo voy a tener pues esta etapa de salida. Ahora podemos decir que si aquí le entra corriente, ahí, si aquí le entra corriente, en este caso, bueno, pues con esta etapa de salida vamos a tener un voltaje ya para poder representar nuestra salida en forma de voltaje, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando con cosas que ya conocemos, ¿sí? Tenemos el reinicio, también es algo que ya conocemos, es el mismo principio del interruptor de acá, que si yo le pongo, obviamente, corriente aquí, ahora, bueno, aquí podría yo poner, por ejemplo, pues un voltaje de reset, pues es reinicio. Entonces ocasionaré que este transistor pues también funcione como interruptor entre el voltaje de referencia y esta señal. Y ahora, bueno, tendremos eso a la salida, el voltaje de referencia, y pues estaríamos reiniciando nuestro circuito integrado. Hay una parte que aún no hemos visto. Ok, sigue grabando. Que son precisamente el biestable o flip-flop. Lo voy a marcar aquí en verde. ¿Qué les parece? Bueno, en este muy más tenue. Aquí es el flip-flop. Este circuito se va a ver más a profundidad en la siguiente materia. Aquí lo único que les puedo adelantar para que me entiendan y hablemos el mismo idioma electrónico es que este flip-flop va a tener dos entradas. Una se llama set, y la otra se llama reset. A ver, permítanme revisar bien el diagrama. Porque no vaya a ser que esté poniendo los nombres en donde no son. Ok. Sí, definitivamente los estaba poniendo donde no son. Arriba es reset. Y abajo es set. ¿A qué se refiere? Bueno, que reset va a introducir un 0 y el set va a introducir un 1. Y lo que va a pasar es que a la salida del flip-flop, aquí, dependiendo lo que nosotros pongamos, voy a poner aquí esto, la salida
hará que el estado se mantenga, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, a que si yo pongo un 0 en set y obviamente, perdón, un 0 en reset o un 1 en set, ese cualquiera de esos dos valores, dependiendo del funcionamiento del comparador, vamos a tener el estado, pues en la salida, el estado se va a mantener. Aquí, en la salida, el estado se va a mantener. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos hacer la descarga y para que al mismo tiempo este estado del flip-flop nos mantenga a la salida en, pues, en BO. Acá. Nos mantenga la salida en BO. Bueno, a grandes rasgos ya revisamos cómo está funcionando este 555. Aquí hemos estado hablando del más básico, aunque existe otro más complejo que sería el XR 2240, que además de tener el, pues, el 555 también tiene un, pues, contador binario programable. Y bueno, este ya tendrá un encapsulado de 16 pines y el 555, como pueden ver, tiene 8. ¿Sí? Aquí lo vamos a indicar, observen. Uno, ahí. Está el 1, ahí. Vamos a ponerle acá. Aquí el 1, por acá anda el 2, el 3 es la salida, el 4 es el reset, el 5 es voltaje de control, el 6 se conoce como umbral, el 7 como descarga y el 8 es la alimentación positiva. Lo voy a hacer más pequeño. Ahí está, para que se alcance a ver todo. Todo el circuito. Ahí está. ¿Sí? Entonces, así es como va a estar funcionando a grandes rasgos el 555. Vamos a tener dos funcionamientos básicos. ¿Sí? Uno de ellos es multivibrador astable. O bueno, va a estar funcionando o haciendo una oscilación libre. ¿Sí? ¿A qué se refiere con oscilación libre? Bueno, a que vamos a poder tener una señal cuadrada de forma continua y un tanto hasta donde nos dure la batería y nos dure el circuito integrado de manera, entre comillas, infinita. Va a estar haciendo esto. Pulsos cuadrados. Estos pulsos cuadrados son los que estará haciendo el el 555. No he explorado esta herramienta. A ver. Aquí está. Y ahora a ver acá.
Ah, ya entendí. Ok, entonces ahora este me estará haciendo, aquí está, estos pulsos cuadrados. Sí, de manera, pues, entre comillas, infinita, siempre y cuando el circuito integrado tenga alimentación y pues no esté dañado. Ese sería el multivibrador estable. Voy a borrar para que ponerlo con azul. Aquí está multivibrador estable o de oscilación libre. Y el otro tendríamos y el otro lo tendríamos como pues multivibrador monoestable o de un solo disparo, ¿sí? Y ya sería este de acá. Un punto importante es que pueden observar que en el modo modo estable o de oscilación libre no nos tiene marcada una entrada, y en cambio el acá el mono estable, y no es que se convierta en changuito, tiene o necesita un pulso de disparo negativo. Observen que el pulso de disparo negativo, vamos a ponerle acá, el pulso de disparo negativo, igual con amarillo, aquí está, es este. Puede ser un pulso de disparo pequeño, y entonces nosotros configuraremos el circuito integrado para que me dé un pulso positivo a la salida de determinado valor. Aquí está la T de tiempo, y entonces nosotros lo vamos a poder, aquí está, lo vamos a poder determinar. Voy a poner aquí, a ver si contraste con negro. Aquí de determinado tiempo, ¿sí? Para que nosotros lo podamos ya configurar. Bueno, vamos a dejar ahí la clase. Voy a terminar de grabar aquí, dejar de grabar para que ya tengamos el videíto de acá.